Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo de esta semana de psicología social, aplicaciones de la psicología social. En esta ocasión estamos tres ponentes. Nos acompaña la maestra Angélica Millán Ortega, ella es profesora de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, ustedes ya la conocen. La doctora Gloria Elizabeth García, candidata, está apostando por el puesto electoral. Elizabeth García, también profesora de aquí de la UAM Iztapalapa, ustedes la conocen, y bueno, un servidor. Entonces vamos a iniciar con la maestra Angélica Millán, luego con la maestra Elizabeth García y al final yo cierro. La dinámica va a ser más o menos la que se ha seguido, se realizan las presentaciones entre 15 y 20 minutos, luego abrimos una sesión de preguntas, intercambio de observaciones y después con las sedes que se están conectando en el interior del país o fuera del país, pues a ellos les daremos también la posibilidad de preguntar o de intercambiar opiniones. Nos mencionan que el Instituto Tecnológico de Sonora y Ciudad Obregón está conectado y en este momento está recibiendo la transmisión. Les enviamos un saludo desde la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entonces, por ahí están. Empezamos con la maestra Angélica Millán. El trabajo que presenta es análisis de la revista Apocalipsis, un estudio exploratorio desde la percepción y las actitudes de los estudiantes de la preparatoria oficial número 75. ¿Me pego más? Okay. Buenas tardes, agradezco la invitación, espero que haya algunos puntos de convergencia en esta mesa porque me parece que las temáticas son diferentes. Pero bueno, quiero corregir el título, se llama Análisis de una revista escolar como una estrategia didáctica. Quiero aclarar que por la mañana, yo doy clases por la tarde aquí en la UAM, por la mañana soy subdirectora escolar de una preparatoria del Estado de México. Mi trabajo está enfocado en recolectar información acerca de una revista. Lo interesante de esta revista es que yo considero que genera identidad en la escuela preparatoria. Y bueno, más que leerlas, se las voy a platicar. Este trabajo pretende recabar datos acerca de cómo nace la idea de elaborar una revista. La revista nace en el año de 1993 en una clase que se llama Orientación Educativa. Está ahí el título, es presentada por un compañero que se llama Raúl Cruz Mendoza, él es investigador de la pedagógica. Este trabajo fue elaborado para la presentación mañana en una conferencia magistral, mañana en el evento del 10º Encuentro Nacional de Investigadores y de Docencia del Oriente en Chapingo. Entonces, bueno, pues tengo el honor de compartirla primero con ustedes. La revista nace en un aula escolar. Esta aula tiene la materia de orientación educativa. La maestra Ángela Telles en ese momento se interesa porque los estudiantes pues todo aquello que van analizando, que van viendo dentro del curso, como es adolescencia, sexualidad, prácticas sociales, prácticas internas dentro de la escuela, como amistad, noviazgo, pues lo lleven a la práctica con una revista que aparece ahí un poco distorsionada. Sin embargo, no es el nombre original de la revista Apocalipsis, comienza con el nombre Regeneración, Conéctate. Primero se llama Conéctate. Ella, la maestra Telles, lo que hace es que los estudiantes escriban. En el curso que dura un semestre, pues los estudiantes editan su propia revista con sus propios recursos. Voy a irles haciendo un recuento de cómo surge. La comunidad de Chimalhuacán, en donde trabajó y donde se genera esta revista, tiene 28 barrios. Es algo muy notorio para mí porque nunca había trabajado en una escuela de ese tipo. Anteriormente había estado en la PAN, la preparatoria anexa a la normal número 2, de donde también trabajo y soy investigadora. En Chimalhuacán, en el barrio de San Lorenzo, insisto, son 28 barrios. La comunidad es una comunidad pues de bajos recursos, de conocimientos, digamos, un poco pobres. Y la maestra los interesa. Con la producción del estudiantado, ellos organizan su revista, la trabajan, la publican, la editan de forma muy rudimentaria y la socializan dentro de la escuela. Pasa el tiempo y hay dos personajes estudiantes, uno de ellos se llama Gelacio Martín y el otro Venancio Paul,
se interesan por volverle a dar vida a la revista. Lo interesante de esta revista es que nace dentro del estudiantado, se genera con ellos. Estos dos alumnos, que ahora Gelacio es profesor de economía en la Facultad de la FES Zaragoza, y Venancio actualmente es profesor de matemáticas en una secundaria. Previamente en el año 93 que surge la revista, pasan 2 años, hasta el 95 la recuperan. Ellos comienzan a hablar con respecto a lo que no les parece dentro de la escuela, empiezan a criticar el modelo educativo, comienzan a tirarle fuerte a la propia dirección, la dirección la coopta, entonces la revista tiende a desaparecer. Este nuevo nombre, la primera fue Conéctate, el segundo nombre se llama Regeneración. Fue un trabajo de investigación exploratorio, tuve la oportunidad de conocerlos, de entrevistarlos, de estar con ellos y de preguntarles por qué el nombre de Regeneración. Y fue muy curioso, ahí es donde surge para mí la idea de que desde la psicología social se puede trabajar sobre identidad. Ellos comienzan a decir que su escuela nace en el año del 92 en una secundaria, pero la secundaria para el año del 94 pues los corre, ya no quieren que estén ahí. Se adquiere el predio que está exactamente detrás de la secundaria. Y ellos, en la necesidad de encontrar una identidad escolar, pues crean la revista. El nombre de Regeneración lo utilizan ellos porque afirmaban que la gente que iba a esa preparatoria, la propia comunidad la demanda por el crecimiento poblacional, le ponen ese nombre porque para ellos era ir a una escuelita en donde iban a regenerarse, son drogadictos, son alcohólicos, es gente de la calle, entonces tiene una particularidad la población en ese momento y en ese contexto. Como ustedes bien saben, Chimalhuacán, que se encuentra en el norte de la ciudad, está constituida por muchos barrios. Ellos tienen su propia iglesia, hacen carnaval, generan muchísimo dinero para poder hacer un carnaval. Dentro de la entrevista que hice con ellos me comentaban que aproximadamente gastan entre 50,000 y 70,000 pesos para poder participar en el carnaval. Yo llego a esta escuela en el mes de marzo de este año, me asignan en el área, desaparece en la preparatoria el área de investigación, entonces como premio me dan la subdirección y me voy para allá. Ellos decían que necesitaban manifestar cómo eran, cómo vivían, por qué era importante para ellos identificarse como una comunidad estudiantil diferente. Insisto, la revista pasa por varios procesos en donde no hay financiamiento educativo o por parte de la institución, nadie le interesa publicarles. Comienzan a trabajarla y con sus propios recursos la editan, la publican, pero empiezan a hablar sobre la política, sobre la economía, sobre la propia comunidad de Chimalhuacán, trastoca la propia comunidad. La revista comienza a tener un auge exageradamente grande porque les interesaba leerla y publicar. Para mí es muy importante esta revista en ese momento porque, les insisto, surge como idea propia del estudiantado, para mí es una estrategia didáctica. Posteriormente, ellos pierden el interés debido a que la quieren normativizar. ¿Qué es lo que es esto? La dirección quiere mandar ahí los reportes de los exámenes, de las fechas de extraordinarios, de algunas actividades que se dirigen en la escuela, entonces cobra otro tinte. El estudiantado pierde interés y deja de editarla. Para el año del 96 la revista vuelve a cobrar vida, pero fueron 2 revistas las que se editan. Exactamente se editaron desde que nace hasta la fecha de hoy 17 revistas. El marco histórico donde se desarrolla esta revista va a ser en una comunidad incipiente donde está conformada por varias personas que llegan de paracaidistas de diversos estados. Estoy hablando principalmente de Texcoco, de el propio municipio de Nezahualcóyotl, llegan de Tlaxcala, lugares cercanos de Puebla, llegan a poblar ese lugar. Hay una persona que se llama Verónica Chombo, que es la cronista de Chimalhuacán, existe un video que está sustentado esto, y ella vuelve a dar inicio con la revista. Les parece interesante desde el municipio y desde la parte gubernamental el hecho de que se hubiera editado una revista con estas características. Hay un profesor de nombre Lázaro que actualmente sigue trabajando en la escuela, él es filósofo de la UNAM, revolucionario, y toma a su cargo la revista para el año del 98. Esta revista tiene más tintes políticos. Yo me preguntaba, ¿realmente generó alguna identidad? ¿Hay algún cambio de actitud en los estudiantes? Es ese tipo de investigación y de preguntas que yo me realizaba cuando comencé con ella. La revista pasa por 3 etapas en donde el profesor Lázaro la retoma.
La revista comienza con un nuevo nombre que se convoca tanto a la población, al estudiantado, a los administrativos, directivos, profesores, y adquiere el nombre de Apocalipsis. Igual, entrevisto al profesor y le pregunto, bueno, ¿por qué ahora se llama, o en ese momento, Apocalipsis? Porque ellos decían que era como el término de una etapa y la muerte prácticamente y el reinicio de otro. Sinceramente no me queda muy en claro por qué Apocalipsis, pero así se llama actualmente la revista. En este tiempo donde el maestro Lázaro la toma, insisto, él es filósofo, tiene muy marcado el tinte pues vanguardista del 68 y la revista cobra una nueva identidad, comienza nuevamente a publicarse. En ella lo que se publicaba eran dibujos. La portada que vieron al principio son dibujos hechos por los propios estudiantes, pensamientos, poesías, cuentos, canciones. Recordemos que la revista surge en un aula de clases, entonces la profesora lo que intenta es socializar lo que era producción del estudiantado. Nuevamente retoman esa parte, pero vuelven otra vez a cooptarla. ¿Quién? La parte institucional. Pierde el interés por el estudiantado y vuelve a caer en desuso. La cuarta etapa por la cual atravesó la revista se llama Apocalipsis Nueva Generación. La maestra que lo dirige se llama Grisel, o que lo dirigía porque terminó en el 95. Ella afirmaba que era como un nuevo cambio, una nueva generación de estudiantes. Algo que me llama la atención es que no estaba ella involucrada en esta revista, entonces no tiene ni la menor idea de cómo surge, cómo nace, cuáles eran los intereses, y bueno, se le adhiere el nombre de Nueva Generación. No hay un motivo por el cual ella la bautice de esta manera. Cuando yo hablo de identidad y grupo social, quiero mostrar que la teoría de la identidad, vista desde la psicología social, es muy amplia, tiene muchos enfoques que en este momento pues no van a ser abordados porque no es nuestro interés o por el momento hacer un estudio tan exhaustivo de esa teoría. Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es cuando Agnes Heller, en el texto del 94, hace referencia a lo imaginario, a lo simbólico y a lo real. Estos elementos sirven para que el individuo interactúe en su entorno social. Por otra parte, Turner afirma que hay 4 etapas por las que pasa el sujeto en la construcción de una identidad. Una de ellas es la persona se define a sí mismo como un miembro de una categoría distinta. 2, aprende las normas estereotípicas de esa categoría y utiliza las que considera apropiadas. 3, asigna a sí misma estas normas, al igual que asigna otras características estereotípicas de la categoría. Por último, dentro de ese proceso, los sujetos se adhieren a categorías para ser psicológicamente salientes. La categoría, como ustedes lo han visto en el aula de clases, es un conjunto de objetos o personas que tienen en común alguna característica. Yo tomé la palabra categoría en este momento para hacer el trabajo porque ellos tenían un marco de identidad propio estudiantil, pero yo quería saber si se generaba una identidad dentro del propio estudiantado. Sí se genera en el momento en que se les permite vincular sus pensamientos, sus ideas, toda su imaginación dentro de una revista. Chimalhuacán se caracteriza, por lo menos en la preparatoria 75, en donde tiene mucha gente que dibuja y dibuja bastante bien. La revista nuevamente vuelve a tomar grafitis, dibujos, figuras, hacen parodias de los profesores y qué les parece y cómo son. Algunos se molestan obviamente, otros les genera pues gracia o es muy chusco la manera en como lo aborda el estudiante para plasmarlo. En la parte metodológica comenzamos por una exploración de campo, esto es, recogimos información de las revistas ya publicadas y tomamos contacto con 6 estudiantes que participaron de manera directa en la revista. Los entrevistamos y decidimos hacer un cuestionario de 5 preguntas. Es muy pequeño, es un trabajo exploratorio. La población por la cual nosotros nos dirigimos o la muestra poblacional son 175 sujetos. Solo 175 de 762 que tienen la preparatoria porque son los que están en 3er grado. Ellos son los que vivieron la última etapa de la revista. Actualmente los alumnos que están en 1er y 2er año no tuvieron contacto, no tienen idea siquiera que exista. De las preguntas que hicimos fueron estas: ¿colaboraste con algún artículo, dibujo, poesía, caricatura o de otra manera en la revista Apocalipsis? Les preguntábamos el sí y el no, y de qué manera. El estudio está centrado en un análisis cuantitativo y cualitativo. El 2 dice, ¿recuerdas algunos aspectos significativos? Si no, ¿y cuáles?
3, leer la revista te dejó alguna experiencia, si no, ¿cuál? 4, ¿crees que modificó algún aspecto de tu vida? Si no, ¿cuál? Y por último, les pedíamos que hicieran algún comentario de la revista Apocalipsis, pero también metimos un programa de radio. Aquí pareciera ser que está desfasada la investigación. Cuando nosotros hicimos este trabajo de entrevistas, surge dentro de los estudiantes la palabra, el programa de radio GT. Es una frase, si ustedes la leen rapidito, dice Radio GT. Entonces, preguntamos qué significaba o por qué querían ponerle de esa manera. Nos decían, es que GT es genios trabajando, genios transmitiendo. Aquí es bien interesante porque la comunidad hace su radio, programa, en el año del 2000. Entra Radio Lobo, que algunos de ustedes habrán oído, de Nezahualcóyotl. Les proporciona algunos materiales como micrófonos, adornan y adecuan su cabina con las cosas estas de huevo, los cartones de huevo, para aislar el ruido, le ponen alfombra, entonces tenían su radio. La revista sigue trabajando, sigue echando a caminar todas las ideas del estudiantado, pueden vincular, no pueden, atacar directamente a algún personaje de la escuela, pero sí pueden decir las palabras y las palabrotas que se les antojara. Era una libertad, es un espacio de expresión para el estudiante y del estudiante. Comenzamos con la primera parte donde dice análisis de resultados, que ya está puesta en la pantalla. Y nos dice, ¿colaboraste con algún artículo dibujo? Recuerden que son 175 sujetos. Nos dicen que sí, solo 17, no 158. Pareciera ser que no participan, pero estos estudiantes que entrevistamos fueron los últimos que tuvieron contacto con la revista. Cuando ellos llegan a la escuela es en septiembre, en septiembre del 2004, para enero del 2005 la revista deja de editarse. La revista tenía un costo de 2 pesos. Y era muy complicado que la compraran, no por el costo, por la falta de interés dentro del estudiantado. ¿Genera o no genera una identidad? La generó en su momento. En el momento que entra la parte institucional, se pierde la idea original. Recuerdan que les dije que en el 93 se genera por una profesora para poder vertir como una estrategia didáctica los intereses del estudiantado. Cuando entra la parte institucional, como que pierde el interés. Esa parte que se había logrado de vincularse, de poder externar lo que sentían, se pierde, generalmente se pierde. Los sujetos nos reportan, lo puse en porcentajes, que un sí, 9.7 de un 100%, mínimo. En la tabla, como se observa, la gran mayoría de nuestros encuestados no participó en el envío de algún material para ser publicado. Quien sí participa lo hace de la siguiente manera: mandando saludos a sus amigos, con dibujos y poesías, artículos y dibujos, con poesías y cuentos. Un poquito más adelante regreso con la Radio GT. El porcentaje entonces del estudiantado es muy poco. A pesar de que no es significativa la participación de los estudiantes, quiero señalar que los dibujos, las poesías, los cuentos, casi en su totalidad fueron inspiración personal. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los chicos que ahora está en la UAM Azcapotzalco en diseño, me decía, es que yo sabía que tenía facilidad, pero no lo podía externar. La revista me permite entender que puedo publicar, que puedo escribir, que puedo dibujar, y además lo publico. Ese fue diseño y está en la UAM Azcapotzalco. El tiempo en que duró la revista no hubo el tiempo suficiente para interesar o motivar a las estudiantes en la elaboración de materiales propios, porque ellos estaban en primer semestre. Son los que ahora están en tercero. Cuando les preguntamos, la 2, ¿recuerdas algún aspecto significativo? Aquí curiosamente nos dicen que sí, en un 77 sujetos, 44%, y un no, un 56%. Cuando preguntamos qué era lo que recordabas, nos dicen, me dibujé y publicaron mi persona. Sé que es muy pobre el porcentaje o las respuestas, ya no lo puse en porcentaje porque algunos dicen varias cosas. Me publiqué, dibujé mi persona, publicaron mis ideas. Las dedicatorias para amigos y maestros las publicaron, y me recuerdo que hay textos científicos de motivación y autoestima. Algunos decían que las canciones y las declaratorias eran lo que más recordaban, pero lo que ellos plasmaron más son cuando dibujaron en caricatura a los maestros. Esto lo manejan 26 estudiantes de 175. Aquí viene una parte interesante, recordaban más los exámenes, eventos educativos, concursos. No les gustaba la parte institucional, sin embargo, es lo que más recuerdan.
Había poesías, pensamientos, cuentos, fábulas, dibujos, chistes, acertijos matemáticos, caricaturas. Muchos de los profesores se meten dentro de la revista y comienzan a mandar su producción. Termina la revista siendo parte del profesorado. Vuelve a perder la propia identidad estudiantil. En la 3 le preguntamos si la revista le dejó alguna experiencia. Sí, 35.4 no, el 64.6. ¿Cuáles fueron las experiencias que tú tuviste? Yo lo categoricé dentro de la psicología social. Dice información, entretenimiento, entretenida y agradaba, memoria y atención, recuerdo las caricaturas cuando dibujé el profesor, por ejemplo. Aprendizaje, conocer cosas diferentes, nos dimos cuenta de que había en la escuela compañeros capaces con ganas de hacer algo. Aprendí cosas que nunca antes había leído, por ejemplo. Las motivativas van en el sentido de te hacía reflexionar y ver las cosas de otra manera, todo se puede lograr si quieres, valorar lo que es vivir y lo que es la ignorancia. Son lo que recordaban principalmente los estudiantes. En la 4 nos dice, ¿crees que modificó algún aspecto de tu vida? Algunos dijeron que sí, cosa curiosa que no habían publicado, pero afirman que sí modificaron algunas cosas. No, en el 66.9. Los que sí participaron dice que modificó en el sentido de que participaron por primera vez en la revista y les generó algo, que no sabían cómo explicarlo. La más alta dice, motivó a ser mejor, me motivó a leer, ayudó a reflexionar. Si realmente los jóvenes entrevistados o encuestados modificaron algún aspecto de su vida, es desalentador ver cómo el solo 15% de ellos lo hizo. Es muy poco lo que se generó con la revista. Por último, voy muy rápido porque ya me pusieron aquí 3 minutos. Les pedía, por favor, haz algún comentario de la revista o del programa. Los centran en 2 polos, actitudinales, en positivo y negativo. La revista les gustaba porque eran los cómics, las poesías y los dibujos que más les atraían. Servía para expresarse, te enterabas de lo que pasaba en la escuela, parte institucional. Y otra, nos decían, debería de editarse otra vez, pero también tiene su aspecto malo, me era indiferente, no la leía, que le pongan color porque estaba muy fea en blanco y negro, entre otras. Otros nos decían, no la conocí. En la parte del radio, que es lo que se volvió a echar a caminar y afortunadamente está trabajando con nosotros ahora Radio Educación, que es quien está trabajando los sketches actualmente, nos dicen, bueno, fueron buenos los conductores, me gustaba cómo lo dirigían, era muy padre porque existía comunicación entre nosotros como radio escuchas y los locutores. La música era buena, chida, en términos de los alumnos, agradable, interactiva, comentarios interesantes, relajaba, desestresaba, distraía, podía aprender. La radio dura 20 minutos, 3 veces por semana, pero va una persona de Radio Educación actualmente a trabajar con los jóvenes. También hay su parte negativa, en donde debe ser más divertida. Me llama mucho la atención cómo se convierte en una radio sonidera, así le llamo yo, porque decían que pongan música de banda, que pongan música más chida, porque la que ponen no la entendemos. ¿Qué es eso de blues? ¿Qué es eso de jazz? No, que nos pongan la música de Durango o algo que ustedes conocen actualmente. Y el baile pierde la parte de lo que era la cultural. La revista va a entrar en su 5ª etapa, se está actualmente tratando de volver a producir, no estoy en ella, solamente me tocó en la parte investigativa de qué era lo que se proponía. Al final el profesor y yo que hicimos la investigación proponemos varios puntos para ser tratados en la revista. Primero, que se vuelva a editar. La radio ya está en camino, la revista apenas está en ello y proponemos que sean 3 puntos los que se vinculen principalmente. Siempre que sea posible incrementar situaciones interactivas de carácter productivo dentro del estudiantado, que no entre la parte institucional porque pierde el interés del estudiantado. La otra es, dentro de las actividades que se implementan en la clase, analizar aquellas que respondan a motivaciones intrínsecas, es decir, tareas que se ejecuten porque son satisfactorias o benéficas, o motivaciones extrínsecas, tareas que se realizan por razones que están fuera del alumno, como por ejemplo proponer exámenes, entrega de tareas, que son importantes, pero no es la base fundamental del aprendizaje. Y por último, estimular la creatividad. Aquí le pusimos, recordemos que el estudiante o el alumno será creativo y heurístico en aquel momento en que se le enseñe con el ejemplo, se le motive a través de la buena conducción del profesor, pues difícilmente se aprende bien algo que no demanda aprender. Es decir, no se percibe que tiene sentido, que es necesario. Por tanto, esta contribución a motivar hay que sembrar necesidades. Si no, el estudiantado pierde el interés. Por mi parte es todo, muchas gracias. Espero que haya algún comentario.
Muchas gracias a la maestra Angélica Millán. Ahora toma la palabra la maestra Elizabeth García con el trabajo Una mirada desde la psicología social al proceso postelectoral mexicano de 2006. Bueno. Buenas tardes. El trabajo que voy a presentar es el resultado de mi participación, digamos, el resultado de un trabajo que se fundamentó en la etnografía durante todo el proceso postelectoral que tuvo lugar en la Ciudad de México. Todavía no. Y entonces, bueno, quiero comentarles que por lo tanto está fundamentado en la observación participante, con registros etnográficos, con entrevistas informales entrevistas informales con informantes claves, participantes del movimiento, y que es un mundo de información que recién empiezo a sistematizar, por lo cual esto es un acercamiento muy inicial. Bueno, yo voy a dar lectura al documento en aras de tratar de acotarme al tiempo establecido. Espero que realmente sí me dé tiempo de leerlo todo, ¿no? Sí, ahora sí. El pasado 6 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en México en un complejo contexto político. En meses previos a las elecciones, los electores fuimos testigos de acontecimientos violentos en varias partes del país. En mayo, el conflicto de San Salvador Atenco, donde el balance de los 2 operativos policíacos fue de 2 muertos, varios heridos, 211 detenidos y 5 extranjeros deportados. A principios de mayo, en Chiapas, el gobierno estatal instrumentó también 2 operativos policíacos para desalojar los plantones de damnificados por el huracán Stan en Escuintla y Motocintla, desde donde la población civil protestaba por el incumplimiento de las promesas gubernamentales y por la tardanza de las obras de desasolve de los ríos. En junio, el movimiento magisterial de Oaxaca movilizó a más de 40,000 maestros en un plantón al que se adhirieron amplios sectores sociales y que ha derivado en una crisis al ser utilizado como bastión de poder de distintos sectores que aún hoy en día están lejos de resolver el conflicto. Esto es de alguna manera en un contexto preliminar, todavía no, más lento, mucho más lento, gracias. En este contexto previo también tuvo lugar lo que Lorenzo Meyer ha definido como una guerra mediática, sustentada en costosos promocionales televisivos financiados por la COFIPE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, lo que generó un ambiente de miedo e incertidumbre. El recurso de dicha campaña fue asociar al candidato del PRD y sus propuestas con una serie de discursos y símbolos que atemorizó a la gente. Se construyó así la idea de que las personas perderían su vivienda, el trabajo y con ello la estabilidad familiar. Una de mis informantes me comentaba cómo en la escuela de su hijo, de 8 años, los niños comentaban, no, es que si gana el candidato del PRD, alguien va a venir a vivir a tu casa en ese cuarto que te queda libre, ¿no? Entonces, los niños estaban como muy impactados con la idea de tener ahí un extraño, ¿no? Alguien que iba a utilizar su espacio libre. Sin embargo, la parálisis social que se pretendía lograr con un clima perturbador no tuvo todo el efecto deseado, debido a que gran parte de la población mexicana hace tiempo que viene hablándose de tú con la inseguridad y con la incertidumbre de la propia existencia. De esta forma, vimos durante el proceso postelectoral cómo un amplio sector de la sociedad se sobrepuso a la política del miedo para organizarse en la protesta, en la construcción de un sentido de pertenencia, pero sobre todo demostrando una gran capacidad de acción colectiva y movilización social. Pero la pregunta es, ¿cómo fue gestándose la acción colectiva que derivó en un movimiento masivo y que tuvo su máxima expresión en los meses de julio, agosto y septiembre en la Ciudad de México? En este documento se da cuenta de un primer acercamiento al análisis de la acción colectiva ubicada en el periodo postelectoral inmediato que abarca
desde la realización de la primera asamblea en el Zócalo hasta el momento en que se instaura el plantón. ¿Por qué hago esta acotación? Bueno, porque esto está fundamentado en el reconocimiento de la decisión del plantón, de acuerdo a las teorías de la acción colectiva, como el momento donde se da una especie de desinvolucramiento de los participantes en el movimiento, o sea, tanto públicamente como, digamos, como actores importantes como Monsiváis y otros intelectuales que hacen explícita una carta donde se deslindan de esto. Entonces, por eso yo acoto este periodo postelectoral, aunque sé que el movimiento obviamente tiene una continuidad hasta la fecha, pero no lo introduzco en el análisis que presento en este momento. Y ahora sí. Para entender cómo es el proceso de la acción colectiva, es importante ubicar, ubicar la definición teóricamente, cómo se está entendiendo la acción colectiva. Yo asumo la postura de Tarrow, donde nos dice que la acción colectiva es el proceso por el cual las personas realizan esfuerzos conjuntos para modificar la distribución existente del poder. Constituye, pues, una relación entre diferentes grupos protagonistas que definen formas de participación, recursos, discursos, rituales, acuerdos, en un complejo proceso de negociación continuo. Desde esta perspectiva, la acción colectiva se encuentra estrechamente ligada a los movimientos sociales. Estos se definen como logros de la acción conjunta de personas con propósitos comunes generados en una gran solidaridad para confrontar a las élites, autoridades y otros opositores. La psicología social tiene mucho que aportar en el análisis de estos procesos involucrados en la acción colectiva. De hecho, algunas teorías que han nutrido este campo han sido aportadas por autores que son relevantes en esta área. Tal es el caso de la teoría de los marcos, que se sustenta en el concepto de frame de Irving Goffman, conocido por todos ustedes seguramente, con muchos más trabajos, ¿no?, y que han aportado a la psicología social. Este autor elaboró una propuesta sobre la cual los individuos, elaboró la idea de marco, de frame, en una idea de referentes a través de los cuales los individuos dan sentido a sus experiencias y acciones cotidianas. Son como esquemas de interpretación. Estos esquemas compartidos no solo permiten a los sujetos conocer el mundo e interactuar en él, sino que además, en el caso de la acción, de la acción colectiva, les permiten realizar acciones unificadas. Todavía no. Bueno, no importa, así le damos vuelta. El marco de la acción colectiva, según Gamson, es un conjunto de creencias que sirve para significar la participación. Bueno, este concepto de marco va a ser retomado en el campo del análisis de la acción colectiva. Entonces vamos a tener autores que lo van a desarrollar, que van a ir más allá, y es el caso de Gamson, que va a identificar en estos marcos interpretativos, en estos marcos de acción colectiva, por lo menos 3 elementos, que son los que a mí me van a servir como referentes para el análisis preliminar que estoy presentando aquí. Estos 3 elementos son, en primer lugar, el reconocimiento de una situación injusta, ¿no? Una vez hecho este reconocimiento, sería una construcción identitaria, es decir, la construcción de un yo colectivo ampliado que deriva en el reconocimiento de unos otros, con su consecuente construcción de la otredad, ¿no? Sabemos que en esta definición del yo, del nosotros, está implícita esa asignación de lo diferente. Ya vele pasando. Por ahí van a encontrar algunas coincidencias con la presentación. Bueno, y finalmente, en un tercer momento, dada esta construcción identitaria del colectivo, tendríamos el reconocimiento de la agencia, es decir, los sujetos se reconocen con ciertas capacidades, reconocen que sus acciones pueden
modificar la situación, esa situación que se ha definido como injusta. Estos son como esos 3 momentos, ¿no? Además, para el análisis del movimiento postelectoral del que se desea dar cuenta en este trabajo, es importante remitirnos a la construcción de estos marcos de acción, es decir, identificar las relaciones y los espacios en los cuales se construyeron estos consensos iniciales que dieron lugar después al movimiento. En este caso, las redes sociales, lo que yo encontré pues es que las redes sociales que gestaron el movimiento se habían venido tejiendo con anticipación en todas las acciones encaminadas a evitar el desafuero de Andrés Manuel, ¿no? Ahí fue donde se empezó a tejer estas redes sociales. Sin embargo, fue lo que nos explica la dimensión así creciente, ¿no?, de esta movilización en el periodo postelectoral es justamente la convocatoria a las asambleas informativas, ¿no? O sea, como un lugar concreto, como un espacio de encuentro en un tiempo específico, en un lugar específico. Ahí Andrés Manuel construyó ese primer elemento indispensable para la conformación de una acción colectiva, la definición de una situación injusta. El diagnóstico fue simple y lo anunció: estamos frente a un fraude electoral. Cito las frases en su primera asamblea. Ese fue el diagnóstico que él hizo. La sencillez de la demanda que implicaba, una vez hecho el diagnóstico, es decir, la sencillez de esta consigna, voto por voto, casilla por casilla, cumplió con una premisa que se marca en el análisis de la acción colectiva. Y esto es que la premisa tiene que ser clara y objetiva, lo que derivó en una amplia aceptación de los participantes. Cualquiera entendía esa consigna. Así, las demandas de la acción colectiva se sintetizaron en la consigna que tantas veces se corearía en asambleas, marchas, campamentos y otras acciones de resistencia, como la toma simbólica de las tiendas Walmart y los originales tours en las plazas comerciales. La demanda unificadora del movimiento también se difundió en forma impresa, en carteles, pintas, estampillas, en cualquier edificio o teléfono público, en las ventanas de las casas, en cristales de autos y hasta en las mejillas de los militantes que por solo 2 pesos podían portar dicha consigna en el cachete. El elemento en común que permitió construir la identidad del colectivo fue la del ciudadano burlado en el proceso electoral, pero también se evocó una identidad histórica, de luchas antiguas, de resistencias vividas, personas cansadas de la sensación de no ser tomadas en cuenta. La construcción identitaria tuvo también un importante ingrediente cultural y clasista que retomó del discurso del opositor como prueba de la distancia que existía entre ambos sectores. De esta forma, los participantes del movimiento orgullosamente se asumieron como los renegados y nacos, pero eso sí, ciudadanos bien informados. Fue así que los habitantes de un país dividido con anterioridad por la desigualdad social, por la pertenencia de clase y sus respectivos códigos culturales, y por el uso de espacios públicos limitados por fronteras simbólicas, vieron coloreadas sus diferencias de azul y amarillo. La otredad, de color azul, caras bonitas, convocaba a la gente decente y bien educada, a la gente, entrecomillado, muy trabajadora, de buenas costumbres, que no toleraban las expresiones de la chusma, de los feos, de los pobres, que dicho sea de paso, bien merecido se lo tienen por ser tan flojos. De esta forma, creencias, rumores, ideas, fantasías y estereotipias fundamentadas en el pensamiento primario plagaron el imaginario de ambos grupos. La identidad tuvo múltiples insumos, objetos, símbolos, cantos, consignas, vestimenta, actitudes que inundaron de significados compartidos el movimiento. La conciencia de agencia, es decir, la sensación compartida de que la situación se podía modificar con las acciones, se objetivó en el discurso del líder desde la primera asamblea. Cito: si contamos voto por voto, podemos revertir el resultado del IFE, dijo López Obrador. De esta forma, las asambleas se cerraban con una lista muy precisa de acciones
en las que los participantes se comprometían con entusiasmo, tales como ampliar el movimiento invitando a más, a los amigos, a la familia, y como el conteo de los votos es por vía institucional, quedó claro que al movimiento le quedaba la tarea de presionar a las instancias correspondientes para lograr que esto se hiciera. Una vez que los tres elementos se conformaron en el marco de la acción colectiva, el diagnóstico, la identidad y la agencia, se consolidaron los encuentros masivos. Estos se sellaban con el compromiso del líder con afirmaciones como las siguientes: les pido que nos mantengamos unidos y que me tengan confianza. No voy a traicionar al pueblo de México, entre otras. Y además, se estimulaba el cierre de estos eventos con canciones que estimulaban a la alegría y al buen humor de los participantes, con el color Esperanza del cantante Diego Torres y la versión alternativa y melosa, bastante melosa, de La Paloma, interpretada por Eugenia León. Estos fueron el marco afectivo que despedía a la gente de las asambleas y las reuniones. Sin embargo, el espacio de la asamblea no fue el único en el que se gestó el reciente movimiento social. Como lo señalan ya Ibarra y Tejerina, en los últimos años las formas de movilización social están sufriendo grandes transformaciones. Estamos frente al surgimiento de nuevos modelos de acción colectiva, en un mundo en que la globalización se ha convertido en el agente principal que determina las movilizaciones populares. En el caso del movimiento postelectoral reciente, hubo otro espacio que sustentó y permitió la organización colectiva, y este fue el blog El Sendero del Peje. No sé si todo el mundo sabe qué es un blog, pero es un espacio en internet, digamos, que va actualizando la información, todo, y se pueden establecer ligas, y lo que tiene de particular es que cada día se puede ir, digamos, actualizando, ¿no? Es como un espacio muy vivo. En el caso del movimiento postelectoral reciente, hubo el espacio del Sendero del Peje, que fue creado por Víctor Hernández y que arribó al ciberespacio en diciembre del 2004, pero que tuvo su máxima actividad en el periodo postelectoral, permitiendo el intercambio, la notificación, la disponibilidad de información y la consolidación de un movimiento que día a día era monitoreado por los participantes en Internet. El uso del Internet posibilitó procesos psicosociales que ya han sido señalados por algunos autores, un psicólogo social como Bert Klandermans, ha hablado ya de algunos elementos, de algunos procesos psicosociales que tienen lugar en el espacio del Internet. Fue así que el espacio de la red también sirvió para la construcción de esta identidad grupal, a partir de la creación de una comunidad virtual entre aquellos internautas que simpatizaban con la idea del movimiento. La rapidez con que fluía la información generó un sentido de eficacia y de confianza en las acciones que se realizaban, además de que el ciberespacio se convirtió en un lugar público de reconocimiento social, reconocimiento social en el que los participantes fueron dando cuenta de sus acciones, sorteando las barreras espaciales y temporales a través de testimonios, fotografías, videos, pero sobre todo a través de la generación de iniciativas. Cada vez en el blog se encontraba alguna propuesta, a alguien se le había ocurrido una idea, los tours por las plazas comerciales, el carrito boicotero, ¿no? que quien salía a hacer esa acción regresaba y escribía cómo había sido su experiencia y cómo casi lo cachaban, y aplastando los panes Bimbo, destapando las cocas para que se les fugara el gas, etcétera. Este blog también fue el espacio en el que se construyeron las ideas centrales del movimiento respecto al marco de injusticia que dio fundamento a la acción colectiva, a partir de un discurso de denuncia que resaltó los principios democráticos como valores legítimos del movimiento. La flexibilidad del ciberespacio permitió también la difusión de opiniones diversas que incluyeron desde la incorporación de artículos de fondo hasta expresiones chuscas de resistencia social. Funcionó también como una síntesis informativa en la que el lector podía encontrar las noticias más relevantes de los temas que eran de interés del movimiento.
La idea central del blog fue el desafío a los oponentes, lo que generó una gran solidaridad entre los internautas. Este blog enfrentó también la oposición virtual, es decir, la presencia de hackers que reiteradamente se metían al blog y alteraban la información. Fue así que esta forma de acción colectiva requirió del trabajo de sujetos expertos en el uso de nuevas tecnologías. Bueno, como una primera aproximación al análisis de este movimiento, es evidente que la lectura del mismo no se ha agotado con este trabajo, pero de alguna manera se pueden delinear posibles rutas de análisis que permitirían profundizar en la comprensión del fenómeno. Para ello, retomaré las aportaciones de uno de los modelos de Kladermans, quien señala que el estudio de la acción colectiva debe estar encaminada, desde la psicología social, a desentrañar preguntas de este tipo. O sea, tendríamos que estarnos preguntando ¿por qué unas personas participan en un movimiento social y otras no? Para responder esta pregunta es necesario analizar la dinámica de participación en el movimiento a partir de los siguientes 3 elementos. El periodo de involucramiento. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo, cuándo y por qué una persona, un individuo, decide participar en un movimiento? Un segundo momento sería el análisis de la participación sostenida, es decir, cómo, cuándo y por qué alguien permanece haciendo acciones para ese movimiento. Y finalmente, el análisis de esta etapa de desinvolucramiento, que sería entender cómo, cuándo y por qué alguien se siente ya, digamos, pierde la fe en el movimiento y se retira de este, ¿no? Esta distinción sugiere que nuestras preguntas acerca de la participación puede y deben marcarse con gran precisión en 2 ejes fundamentales. Uno sería ¿por qué las personas se involucran en los movimientos sociales? Y el otro, ¿por qué algunos mantienen su participación mientras otros abandonan el movimiento? Este tipo de preguntas nos permitirá conocer la ruta que puede tener un movimiento social específico, pero incluso nos daría elementos para, de alguna manera, vislumbrar las posibilidades de éxito de dicho movimiento. Bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado las fotografías, que no coincidieron mucho, pero bueno, gracias. Muchas gracias a la maestra Elizabeth. Y bueno, ahora yo voy a leer con el riesgo de que ocurra lo que en una mesa en que participé en el Congreso de Puebla, los aburra y que digan que es una clase de primaria, como nos dijeron en Puebla, y nos regañaron por leer, pero bueno, no sé hacer otra cosa. Bueno, eso se llama Breve recorrido del olvido social. El siglo XX, muy positivista él, buscador de localizaciones, depositó varias actividades o procesos psicosociales en un lugar en el que fueran fácilmente ubicables y no muy imaginativamente lo hizo en el individuo, específicamente en la cabeza. Y al igual que la memoria, el olvido se individualizó, y al igual que se hizo con la mente, al olvido se le posicionó en la cabeza, incluso en el cerebro. Y lo que hace el presente trabajo es hurgar el sitio de donde partió el olvido, es decir, la cultura, lo social. El olvido remite a los griegos, sí, porque si los griegos fueron los fundadores de la memoria, uno de los antecedentes del olvido nos remite a aquellos años de la Grecia clásica. En la Atenas del siglo V, antes de nuestra era, se manifestaron 2 prohibiciones. La primera refiere al lanzamiento de Jonia hacia el 494, finiquitado por los persas con la toma de Mileto, con la quema de santuarios de por medio. Mientras los milesios guardaron luto, los vencedores vociferaban. Solidarios, los atenienses se congojaron y condenaron legalmente el recuerdo de esa tragedia. La tragedia de la toma de Mileto tenía que pasar entonces a las arenas del olvido, so pena de multas y llamados a no recordar la desgracia. Es lo que se conocerá tiempo después como decreto de interdicción, es decir, de prohibición. El segundo caso de prohibición del recuerdo se presenta a finales del siglo V, igual antes de nuestra era, cuando la guerra civil se apodera de Atenas y se sigue con la oligarquía de los llamados 30, tragedia que no se quiere mantener en la memoria. La fórmula, en este caso también, adquiere la forma de la prohibición y sobre la base de esa se propondrá la reconciliación, razón por la cual se señala que esta devendrá modelo de amnistía,
una especie de paradigma para Occidente más de 2 milenios después. Visto así, el acto de desaparecer del pasado de las sociedades eventos o acontecimientos fuertes, dramáticos o dolorosos, ha sido un instrumento recurrente de la práctica política y deviene gesto institucional. Sí, porque la oficialidad ha recurrido a ello históricamente. Borran de las listas los acontecimientos, pasajes, nombres de indeseables para luego borrarlos materialmente. Y es que borrar es destruir por sobrecarga, sobre la tablilla oficial blanqueada, a la cual se vuelve a pasar otra capa de cal, y una vez tapadas las líneas condenadas a desaparecer, ahí está listo el espacio para un nuevo texto. De la misma manera, sobre tal piedra escrita se introduce una corrección con ayuda del color y del pincel, disimulando la letra antigua bajo la nueva. Así, la memoria y el pensamiento se ven desplazados por el olvido. Y es que cuando se borra el papel, se está literalmente intentando borrar un pensamiento que ha quedado impreso en algún sitio, por ejemplo, en una banca del parque o en alguna piedra o muro de la ciudad. Un recuerdo que estaba en un grupo o colectividad. Esa razón olvidadiza era la de las prisiones persas, pues cuando alguna persona ingresaba a la cárcel debía desaparecer de la memoria de los libres, de la gente decente, a lo mejor de los panistas, ya que los presos eran considerados como criaturas malditas, razón por la cual a la prisión en ese momento se le denominaba casa del olvido. Esta cuestión del castigo por el recuerdo o de la prisión para olvidar parecen haberla aprendido bien las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, toda vez que la practicaron de manera recurrente. Al concluir sus periodos sanguinarios, decretaron leyes para el olvido y para garantizar su impunidad, encarcelaron y mataron gente durante sus mandatos. Ello porque el olvido, a diferencia de la memoria, se edifica con un actor adicional, el poder, que empíricamente cobra la forma de grupo dominante, siendo este el que determina en buena medida qué es lo que hay que olvidar y qué es digno de mantenerse en la memoria. Su retórica. Las nociones de memoria y olvido no aluden solo a la manera como se organizan documentos, archivos y monumentos, sino también a la manipulación a gran escala de lo que debe o puede ser recordado, es decir, el recuerdo y el olvido socialmente organizado. Y en ello juega un papel determinante lo que del pasado se dice y, por supuesto, lo que se oculta. Si hacer memoria es entrar en una diversidad de relatos, remitirse al olvido es entrar en el terreno de lo único, de la verdad, en todo caso de lo que la historia oficial narra. Esa versión única del pasado de una sociedad evidentemente lleva al olvido. En la memoria la gente conversa, comunica para dar sus versiones y en el olvido ya no ocurre, solo hay datos sobre los cuales trabajar. En la memoria se negocian los significados sobre el pasado para significar el presente, mientras que en el olvido eso no ocurre. En la memoria, un hecho real es aquel que tiene algún significado o algún sentido para un grupo, para una comunidad o para una sociedad. En cambio, para el olvido es un dato, una fecha, una hora, un número. Quizá por eso es que Jacques Le Goff, el historiador francés, dice que el olvido no es otra cosa que una memoria borrada, un proceso que se impone en distintas naciones y que endurece en buena medida el sistema de condena al olvido y de fabricación de una falsa memoria que al menos desde la antigüedad, desde la dominación de la memoria, hacía borrar el nombre de los poderosos caídos en los frontones de los templos antiguos, obligaba a destruir los monumentos y las inscripciones y los libros y a rebautizar estatuas. Desde la antigüedad, pasando por la conquista de América, visitando las dictaduras militares en nuestro continente, hasta la Europa del Este, encontramos olvido y estulticias. La implementación del olvido. La desmemoria, esto es el olvido, puede asimismo desdoblarse como paradoja, como aserción absurda, pues sobre esa base se va delineando el discurso dominante. Chéquese si no. Mientras Jesús nació en un desierto subtropical, la nieve se convirtió en un símbolo de la Navidad desde que Europa adoptó a Jesús. Y su nacimiento ha devenido negocio sumamente rentable para los mercaderes, herederos de aquellos que Jesús expulsó del templo de su padre. También el más francés de los franceses, Napoleón Bonaparte, no era francés, ni ruso lo era José Stalin, al igual que el más alemán de los alemanes, Hitler, había nacido en Austria. Y la mujer más amada por el antisemita Mussolini, Margarita Sarfati, era judía. Uno de los más marxistas latinoamericanos, el peruano José Carlos Mariátegui, creía fervorosamente en Dios. Y los negros, los más oprimidos en Estados Unidos en mucho tiempo, dieron vida a una de las músicas más libres del mundo, el jazz. Todo esto podrá advertirse, está atravesado por la ideología de los grupos en el poder,
y desde ahí la insensatez tiene distintas formas de confeccionar el olvido. A lo largo de la historia se ha experimentado. Galeano señala una constante implementación para borrar la memoria. Plan de exterminio, arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal, después matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias hay que suprimirlas, para suprimirlas hay que vaciarlas de pasado, aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencios, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Esa es una forma del olvido quizá extrema y cruel, pero existen otras igual de crueles y extremas como las llevadas a cabo en los años 70 en el cono sur de nuestro continente. En todo esto hay un denominador común. Después de un enfrentamiento, la suerte de los vencidos, con sus interpretaciones de por medio, es el olvido. Lo mismo ocurre con las creencias. Cuando se somete a una cultura, nación o pueblo, lo que sigue inmediatamente es tratar de eliminar la religión de los sometidos, y aún con el predominio de la intención de supresión de ciertas prácticas y creencias, se da también el sincretismo, captación siempre sobre el dominador común, de que la auténtica sumisión de un pueblo únicamente se logra cuando sus dioses han sido eliminados o sometidos. A esto se llama integración subordinada. Un historiador solía decir: la suplantación del lugar de culto de sus dioses hacía visible la inexorabilidad de la derrota. Esto ocurrió evidentemente para el mundo mesoamericano. Es que lo estoy pidiendo el tiempo para… bueno. Hay otras formas de la implantación del olvido, como el cambio de topónimos, es decir, la modificación de un nombre por otro para un lugar. Muestra de ello es que al triunfo del movimiento revuelta o revolución, ello se presenta. Así, por ilustrar, esto es peculiar, después de que la revolución de octubre en la URSS triunfó, las plazas cambiaron de nombre a grados absurdos. En 1925 la plaza Zaritina tenía ese título debido al nombre de un río que por ahí cruzaba y cuyo nombre era justo la Reina. Pero algunos antimonárquicos incultos creyeron que Zaritina pertenecía a la nobleza rusa y entonces le cambiaron el nombre a la plaza por el famosísimo Stalingrado, es decir, la ciudad de Stalin, que además ni ruso era. De igual manera existe el olvido selectivo, actos de omisión deliberados que pretenden cubrir con el silencio sucesos que consideran indignos, que bien puede ser el caso de la esclavitud. Aquel que escribió en la Declaración de Independencia de Estados Unidos que todos los hombres son creados iguales, es decir, Thomas Jefferson, era partidario de la extensión de la esclavitud hacia el territorio del oeste y era dueño de muchos esclavos. Asimismo, el presidente que se dice liberó a los esclavos, Abraham Lincoln, alguna vez expresó que prefería salvar a la Unión sin liberar a los esclavos, puesto que la posibilidad de una definitiva igualdad entre blancos y negros era muy pequeña. Y así pueden encontrarse más situaciones análogas. Otra de las formas que cobra el olvido es la quema de libros. Tal implementación tiene su antecedente hacia el siglo III antes de nuestra era, que efectuó el ministro chino Li Si, dirigida a los seguidores de Confucio. Se prohibía en los hechos el recurso del uso del pasado, como se prohibió en la Edad Media. Cuando los fundamentos del Imperio Romano se venían abajo, Italia quedó a merced de los saqueos a manos de los denominados bárbaros. Entre el siglo V y el VI, tiempo de la agonía del imperio, una buena parte del tesoro bibliográfico fue destruido. La literatura cristiana, que ya tenía presencia al lado de la latina y de la griega, dio paso a la construcción de bibliotecas sacras o cristianas, con la presencia de textos bíblicos y tiempo después los escritos de los padres de la iglesia y los libros litúrgicos utilizados en los servicios religiosos. Pero debido a las persecuciones que sufrían los cristianos, iniciadas por el emperador Diocleciano hacia el año 303, muchas bibliotecas fueron destruidas parcial o totalmente. Así, por citar un caso, una de las bibliotecas que sobrevivió a esta destrucción, la Cesarea, que al paso de los años tuvo para los cristianos la misma importancia que la Biblioteca de Alejandría para la cultura helenística, fue destruida en el año 637 cuando los árabes conquistaron Palestina. 13 siglos después, esta forma que no se modificaba volvió a echarse a andar con la Alemania nazi, donde destruyeron, por supuesto, millones de libros. Algunos casos de olvido. En Polonia, la historia que se enseña en las escuelas difiere de la que se conversa y se comunica en las casas.
Los rusos, por citar un caso, son heroicos en el discurso oficial, en el discurso escolar, mientras que en las casas llegaban a ser mal vistos. La memoria colectiva y la historia oficial se enfrentaban de esta forma a una verdadera prueba de fuego que da testimonio sin duda, mejor que los trabajos de los historiadores, de los problemas que plantea la propia historia. En el Museo de Bucarest hay otro caso. Se prefiere guardar silencio sobre muchos sucesos del siglo XX, especialmente los de las primeras décadas, y es que ahí el pasado está interactuando constantemente con el presente. Sobre la década de los años 20, por ejemplo, el museo pone especial acento en las luchas sociales y la transformación del Partido Socialista en Partido Comunista el 8 de mayo de 1921, y se habla ampliamente sobre las huelgas, las luchas revolucionarias de los años del 29 al 33. Asimismo, se marca el día 23 de agosto de 1944, fecha en que Rumania sale del eje de los aliados de Alemania y se presenta como una insurrección popular en la que el posterior orden es el socialismo, el cual tiene que legitimarse. En este museo, la memoria afectiva se ha amenazado, pues se han destruido numerosos testimonios del pasado y ahí se puede percibir la transformación de memoria en historia u olvido, y lapidariamente se puede sintetizar como lo hacía George Orwell. Los que mandan sobre el presente no solo tienen el poder de dar forma al porvenir, sino incluso de rehacer el pasado. En la URSS ocurre otro tanto. El gran ausente de la Revolución de Octubre, el gran olvidado, fue León Trotsky, literalmente un desaparecido. En los casos revisitados de Europa del Este, los gobiernos tratan a costa del olvido de periodos pretéritos de construir su propia versión del pasado para legitimarla en el presente que viven. En estos casos las fronteras son inestables, trazadas y vueltas a trazar al hilo de guerras y paces imperiales decretados por los grandes de ayer y de hoy. Y es que, en efecto, Europa del Este sigue siendo en la actualidad un mundo permanente de vencedores y vencidos, en el que la satisfacción de las reivindicaciones históricas de unos se ejerce en detrimento de los otros, en el que los derechos, desde luego imprescriptibles de unos, son llamados inequidades por los otros, y en el que los mismos estados van y vienen, en el que las etnias, grupos religiosos y culturas políticas se miran con desconfianza. Y si en Europa socialista la relación entre memoria y legitimación de un orden de olvido es estrecha y densa, lo es también para el caso de América del Sur, donde se pueden esgrimir las mismas razones. Los asuntos de la memoria son más intensos, en tanto que la legitimidad es siempre actual. Transcurría 1950 y a fines de ese año, el 22 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Truman, se dirigía al Congreso de la Asociación Americana de Historiadores para solicitarles ayuda para poner en práctica un programa histórico federal de lucha contra el comunismo, es decir, un programa de olvido social. Y no solo eso, pues la historia estadounidense está plagada de omisiones y silencios. La ciudad de Chicago está poblada de fábricas y de obreros, y en el lugar donde fueron muertos los llamados mártires de Chicago en 1886 no se ha erguido monumento alguno de la memoria, ningún artefacto que comunique el acontecimiento. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las memorias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos el 1 de mayo es un día cualquiera, ese día la gente trabaja normalmente. Como reza un proverbio africano, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. El olvido también se nutre de miedo, de lo que no se desea ver, de lo que no se quiere escuchar y mucho menos condenar. El miedo en sentido estricto encoge la realidad, la incomunica, la privatiza, la ideologiza. Por ello no es gratuito que al miedo Eduardo Galeano lo denomine desmemoria. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. Las dictaduras militares, miedos de escuchar, miedo de decir, convirtieron a muchos ciudadanos de Sudamérica en sordomudos. Ay, gracias. Gracias. Chéquese si no la siguiente narración. El primer muerto por torturas en Brasil en 1964
desencadenó un escándalo nacional. El muerto por tortura número 10 apenas y apareció en los diarios. El número 50 fue aceptado como normal. El sistema, esto es el poder, enseña a aceptar el horror como se acepta el frío en invierno. Ese es el miedo y la indiferencia y también el acostumbramiento. No. Bueno, me queda ya poco tiempo. Las resistencias de la memoria. La psicóloga chilena Elizabeth Lira cuestiona el hecho de que se afirme que es necesario olvidar y perdonar las violaciones de derechos humanos en nombre de la paz social, como se ha argumentado para el caso de Sudamérica después de que sufrió dictaduras militares y miles de muertes y desaparecidos. Lo peor que puede suceder a una sociedad, a decir de Jacques Le Goff, es que se caiga en la desmemoria. Lo peor es el olvido, que a los olvidos de los verdugos no suceda el olvido de las víctimas. Eso es lo que más o menos nos reza. No obstante que el poder nos vacíe la memoria o nos la llene de basura y que nos obliga a repetir la historia en lugar de construirla, y que a diferencia de la profecía donde las tragedias se repiten como farsas y que en nosotros, en nuestro continente, las tragedias se repiten como tragedias, eso no parece importarle a la memoria. Como indica justamente un escritor, la memoria guardará lo que considere prudente, propio. Contra el olvido uno puede luchar hasta lo último. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos o por los ojos o por los poros o por donde sea. Porque toditos tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece por los demás ser celebrada o perdonada o escuchada. Como muestra de la resistencia ante el olvido por parte de la memoria pueden narrarse algunos casos. En la ciudad de Managua, hacia 1524, Fray Bobadilla arrojó los libros indígenas a una gran hoguera. Los textos estaban hechos en piel de venado y sus imágenes pintadas recaían en dos colores, el rojo y el negro. Pasados algunos siglos, al emprender la lucha contra el coloniaje, el general César Augusto Sandino eligió esos colores, rojo y negro, para su bandera, sin saber que eran los colores de las cenizas de la memoria nacional. Y un dato peculiar, el domingo pasado ganó las elecciones el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Sigue ganando la memoria. Y es que justo como se ha señalado, la revuelta brota entre aquellos para quienes su memoria está prohibida. Y es que la resistencia de la memoria colectiva es tremendamente fuerte, al grado de que puede existir paralelamente con la historia oficial, con el olvido. A esas versiones alternativas del poder, algunos historiadores la han denominado contrahistoria. La psicología social las ha reivindicado como memorias porque no intentan suplir a la versión dominante del poder, simplemente quieren que se les reconozca y actuar en consecuencia. Esas versiones de la memoria al lado del olvido social son prácticamente historias sepultadas. Son versiones de los vencidos o sometidos, pero son versiones que a distintos grupos les generan sentido e identidad, de ahí que las sigan manteniendo y comunicando. Así sea en pequeña escala. Es el caso en su momento de los pueblos coloniales, de los esclavos, de los negros, de las mujeres, de los chicanos, de los latinos, de los nativos, de los indígenas, de los familiares de los desaparecidos políticos, de los chechenios, de los armenios, en una palabra, de los excluidos, y que harán todo lo que esté a su alcance para mantener sus recuerdos. Un palestino refugiado en Líbano expresa que después de años de exilio, su pueblo no termina por olvidar su tierra y narra: cuando éramos combatientes, a veces entrábamos en Israel desde el sur del Líbano para llevar a cabo algún operativo. Allá siempre recogíamos piedras de Palestina que regalábamos después a nuestros amigos de los campos de refugiados. Las exponían, las piedras, en sus casas como tesoros. En las piedras evidentemente se encuentra la memoria de su pueblo, son artefactos de la memoria. Esas rocas, al igual que la escritura, remiten al pasado, a la memoria, a lo que vale la pena mantener. Cuando a algunos escritores se les pregunta si tiene sentido escribir, invariablemente responden que sí. Uno de ellos, que vivió tragedias al respecto de escribir en medio del sufrimiento, dice: al escribir se organizan aduanas de palabras, quemaderos de palabras, cementerios de palabras. Para que nos resignemos a vivir una vida que no es la nuestra, se nos obliga a aceptar como nuestra una memoria ajena. Realidad enmascarada, historia contada por los vencedores. Quizás escribir no sea más que una tentativa de poner a salvo en el tiempo de la infamia, del terror,
las voces que darán testimonio de que aquí estuvimos y así fuimos. Un modo de guardar para los que no conocemos todavía, como quería Espriu, el nombre de cada cosa. Quien no sabe de dónde viene, ¿cómo puede averiguar a dónde va? Después de hacer un breve recorrido por el olvido social, lo que salta al oído son las tragedias de que se ve acompañado. Parece que ese es el denominador común, olvido como sinónimo de tragedia. Quizá por ello es que un autor ha señalado que es posible que el antónimo de olvido no sea la memoria, sino la justicia. Gracias. Perdón por el colgón, pero vamos a abrir un tiempo, tenemos algo de tiempo, sí, claro, tenemos más o menos una hora para sesión de observaciones, preguntas. Nos comentan que están en línea gente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí dice Zacatecas, supongo que es Universidad Autónoma de Zacatecas, lo cual nos da gusto. Y bueno, vamos a pasar a abrir la sesión de preguntas, observaciones, participaciones, así que las podemos escuchar. ¿Hay un micrófono por ahí? Lo están solicitando de este lado enfrente. Ya, la pregunta es para Jorge, acerca del olvido social. Me parece que así como lo expones, no sé si sea así, esa es la pregunta, ¿es un proceso de luchas ideológicas el olvido social? Vamos a hacer una cosa, si hay más preguntas, hacemos una ronda de más preguntas y contestamos aquí en bloque, y si no hay muchas, pues contestamos una por una. ¿Sí? No te enojes, Mario. Jorge, también, ¿por qué separaste la memoria colectiva y la memoria afectiva? ¿Hay más preguntas por ahí? Para la maestra Angélica Millán, una pregunta, ¿por qué es una resultante la tendencia hacia la actitud positiva frente a lo que no representa autoridad? Y para el profesor Mendoza, nada más una pequeña observación acerca de su trabajo. A mí me gustaría que, paradójicamente, hablando de olvido, no se olvidara, digamos, a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, se tiene como que enterrado y pues por ahí no se le da ese reconocimiento a lo que a toda su labor, ¿no? Le comentamos a la gente que nos escucha de Zacatecas que va a haber también un espacio para que puedan preguntar, así que se pueden ir elaborando sus preguntas, sus observaciones, estaría muy bien, desde aquí los estamos viendo, así que pórtense bien. Corrección, nos dicen que no es la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino el Instituto Tecnológico de Sonora. Disculpas, también nos emociona, no se preocupen. Bueno, si no hay por el momento más preguntas, podemos pasar a… Ah, bueno, hay otra pregunta. Bueno, más que una pregunta es más bien un comentario, un tanto pues constructivo. Superaron las ponencias. Bueno, felicidades por el trabajo que desempeñaron los últimos dos ponentes. Y bueno, al principio la primera ponente comentaba algo de que no había mucha
punto de sinergia, no había mucho de dónde ligarlos, ¿no? Yo creo que curiosamente el proceso postelectoral y todo lo que sucedió pues ha caído en ese saco horrible, ¿no? del olvido, y que bueno, que es una cruz que curiosamente en este país solemos cargar, ¿no? Se nos olvida todo y luego volvemos a tropezar con la misma piedra y no sabemos por qué, ¿no? Felicidades por el trabajo. Bueno, yo tengo una pregunta para Elizabeth, sí, porque sobre los movimientos hay cosas que nos interesan. En los años 30 apareció un libro que se llamó Psicología de los Movimientos Sociales de Heidel Cantril, aquel que hizo el famoso experimento de la invasión de los marcianos en Estados Unidos. Sí, él fue de los que participó ahí, de los que diseñó, y es muy peculiar porque él decía en Psicología de los Movimientos Sociales que parece ser que hay una cuestión de sentido, es decir, que la gente participa en ciertos movimientos porque le genera sentido y lo demás es una estructura de racionalidad. No sé qué opine ella. Pero bueno, ahorita les damos la palabra a la gente de Sonora, si me permiten un momento, ¿sí? Pasamos a las respuestas. Si quieren empezamos en el mismo orden de las exposiciones. Bueno, a ver, a lo mejor poco conocimiento tenemos de los propios profesores, veo muchas caras de los cuales ya conozco. Yo trabajo sobre representaciones sociales e influencia en movimientos sociales de mujeres. No soy militante, solamente soy investigadora. El trabajo que realicé fue con base a una práctica, precisamente práctica, en donde laboro. La pregunta que me hacen es, ¿cuál es la resultante positiva o por qué la resultante positiva frente a lo que no representa una autoridad? Recordemos que desde la psicología, ¿qué es la identidad? La identidad se construye a partir de que el sujeto se identifica, se comprende a sí mismo y comprende su propia individualidad. Si pasamos por la parte de esa construcción de la identidad, el sujeto tiene entre 14 y 20 años, 18 más o menos, dentro de la preparatoria. ¿Qué es lo que le representa en primera instancia un referente de autoridad? Rechazo. Entonces, mientras más autoridad haya, más rechazo habrá. La casa es la primera instancia, se habla de la instancia socializadora, pero en este caso, volver a tratar de socializar, a tratar de normar, a tratar de disciplinar, se presenta como un acto del cual están escapando. No hay un referente de autoridad, no les gusta el referente de autoridad, porque esa autoridad se convierte en autoritarismo. ¿Dónde entonces puedo sacar esa parte de identidad que estoy construyendo de lo que no me parece, de lo que puedo cuestionar, de lo que puedo decir? En una revista. En el momento que coopta la parte institucional, pues deja de ser un acto contestatario, más bien se vuelve a normar. El estudiante no quiere eso, el estudiante lo que está buscando es la manera en cómo vincularse con un estudiantado que forma parte de lo que ellos, en cierta forma, pues se transmiten, se comunican, se vehiculizan, se representan socialmente. Es esta parte lo que no les agrada. Hay un referente no tanto positivo, más bien yo diría negativo en cuanto a lo que se quiere normativizar. Bueno, sí, efectivamente, uno de los elementos que explica la participación y la acción colectiva es esta construcción de significados compartidos y que justamente, como señalaba en el trabajo, está conformado a partir de este marco de referencia, de este marco de significación que se va construyendo con algunos elementos en común. Yo quería, no sé, me olvidé en el momento de hacer mi presentación, quería ubicar mi exposición desde la aclaración de la postura epistemológica que yo asumo, y creo que sí es importante. Hace tiempo que dejé de creer en la neutralidad de la ciencia, hace mucho, por fortuna, y efectivamente yo como investigadora de este tema me asumo en una postura que implica mi participación en un proceso de investigación-acción en temas que me competen en la vida personal y también mis posturas políticas, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto está muy relacionado con el tema del olvido
Y yo quería hacer como una acotación de por qué es importante para la psicología social. Me gustó mucho la presentación de Jorge en el sentido de que nos evoca no solo en el nivel de la reflexión de los fenómenos que podemos estudiar desde la psicología social, sino también de las implicaciones metodológicas de este tipo de reflexiones. Y yo en lo personal soy una aficionada, bueno, no diría aficionada, yo diría me gusta, coincido mucho en términos de la postura epistemológica de los métodos cualitativos de investigación, y creo que una vertiente que nos permite desde la psicología social revertir esta idea del olvido, esta práctica del olvido, es justamente la recuperación de metodologías como la historia oral, como el método biográfico, ¿no? Donde tenemos acceso a la memoria de gentes, de personas, de espacios locales, en contra o que trascienden esa versión de una historia única y de una historia oficial, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Jorge tendría un componente o una implicación metodológica que ojalá en otro momento lo pudiéramos abordar, ¿no? A ver, sobre la primera pregunta en torno a el olvido y la ideología, ahí hay una disputa muy fuerte en términos teóricos sobre cómo concebir de manera inicial el olvido. Cuando la memoria se conforma, hay cosas que selecciona y que resultan significativas y otras no. Y uno no recuerda todo lo que hizo el día de ayer, así sea muy reciente. El hecho de que uno inscriba dentro de su marco de memoria ciertos eventos y otros no, es parte de la memoria. Es decir, eso no es olvido, es decir, no hay un olvido voluntario de aquello que a uno no le interesa recordar. El olvido más bien como que viene desde afuera, en el sentido de que se trata de imponer. A uno le resulta incómodo, por ejemplo, no recordar ciertos fragmentos de su pasado, o de lo que hizo el día de ayer, o de lo que hizo en la infancia, porque queda como un hueco, como una especie de vacío, y esos vacíos a veces son muy incómodos. Las sociedades, cuando tienen huecos, son incómodos, como lo que se denomina en México la guerra sucia, porque es muy incómodo no saber qué ocurrió con los movimientos sociales o con los movimientos armados de 1965 a 1984. Y más bien eso es una lógica de la imposición, y esa lógica de la imposición es una lógica ideológica de los grupos en el poder, porque son los que tienen los instrumentos para dictaminar qué sí se vale recordar y qué no. Creo que una de las discusiones recientes en los libros de texto gratuito fue cómo introducir el tema del 68 en el libro de texto. Y cuando metieron un párrafo que de alguna manera insinuaba que el ejército había sido responsable de la masacre del 2 de octubre, el ejército se inconformó, acto seguido los libros fueron retirados, y entonces ahora no se habla sobre el 68. ¿Y eso quién lo puede hacer? Pues el poder, y evidentemente que el poder pues tiene un signo ideológico el cual puede imponer. Desde esta lógica es que se dice que es un olvido institucional y es un olvido social que de alguna manera dictamina qué quieren ellos que recordemos y qué quieren ellos que olvidemos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se reivindican los actos anarquistas de Ricardo Flores Magón, de principios de siglo? ¿Por qué no se nos dice, por ejemplo, que la Revolución Mexicana no estalló en 1910, el 20 de noviembre, sino en 1906 y 1908, que son los primeros levantamientos armados en el sur y en el norte del país con los grupos guerrilleros magonistas, ¿no? Ahí habría otra fecha. Pues finalmente quien tiene el poder, como dice George Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Eso por un lado. Por otro, a lo mejor fue solo por una cuestión expositiva donde separé a la memoria afectiva de la memoria colectiva, pero no puede haber memoria colectiva sin afectos, porque pues finalmente uno tiene que sentir ciertos acontecimientos. Igual no todos los acontecimientos nos resultan significativos, y aquí nada más quisiera remitir a un texto de Eduardo Galeano, y que después recupera una psicóloga chilena, que es algo así como recordis, o sea, recordar viene de la palabra recordis, del latín recordis, y recordis es volver a pasar por el corazón, y parece que no es gratuito que el corazón sea socialmente significativo y depositario de los afectos, pero sí no puede haber memoria colectiva sin afectividad, ¿no? De hecho,
Por ahí Halbach, en el Tratado de 1925 de los marcos sociales de la memoria, insinúa que un marco posible puede ser el de los afectos, aparte del tiempo y del espacio y el lenguaje, ¿no? Entonces, solo fue con fines expositivos. Sobre Porfirio Díaz, pues algunos historiadores como que lo han reivindicado. Por ahí está el señor Enrique Krauss, que hasta hizo el guión para una telenovela, El vuelo del águila me parece que se llamó, y trató como de rehabilitarlo, pero creo que un poco la memoria de los habitantes de este país como que no le dan un signo positivo a la rehabilitación de Porfirio Díaz, quizá por la imagen que tienen. En algún caso habrá que revisitarlo, habrá que ver qué es lo que hizo por ahí Porfirio Díaz, y a lo mejor si vale la pena traer sus restos de Francia a México, y si no, pues dejarlo allá que siga descansando en paz, ¿no? Vamos a abrir un espacio para… ¿Algo que quisiera comentar? No quiero comentar, hay 2 preguntas más de las cuales quiero contestar. Bueno, me preguntan que por qué volver a editar en la revista. Porque es importante volver a la idea original, al objetivo principal, porque sea un espacio de jóvenes y para jóvenes. Yo trabajo para una escuela preparatoria oficial, me paga Toluca, del Estado de México, pero estos espacios no son privativos de las escuelas privadas precisamente. Es un espacio en donde el estudiante tiene que vincularse y verlo como una válvula de escape, como un medio contestatario frente a las acciones que muchas de las veces los profesores tendemos a pasar por alto. Yo creo que sería importante recapitular nuevamente los orígenes de la revista. Cuando yo comencé con el trabajo de la revista pensé que era un trabajo institucional. Les voy a ser bien sincera, no me interesaba hacer ese trabajo, me lo pidieron para ir al 10º Encuentro Nacional de Investigación y Docencia. Se supone que trabajo como investigación ahí, pero no me llamaba la atención esto. Cuando comencé a recolectar la información, las entrevistas orales, el estudio de campo, la observación, todo el trabajo metodológico que hacemos en las ciencias sociales, me doy cuenta que el espacio es necesario para que el estudiante tenga la manera de poder verbalizar o por escrito lo que no es capaz de poder decir, la manera de poder parodiar a un profesor en donde le pone una cara de agresión. No está el chico de las diapositivas. En la primera hoja que les presenté son dibujos hechos por ellos, pero la idea es que no entre la parte de la institución y directivos. Aún así yo hice la investigación desde la parte directiva, cosa que al principio no les agradó a los estudiantes. Es una comunidad un poco complicada, si hay carnaval, segurito hay baile, pues alcohol y no van a la escuela. Y es más, no me pida que vaya porque me fui al carnaval. Entonces tienen unas situaciones identitarias que no tenemos o no conocemos muchas de las veces en la Ciudad de México. Ahí el estudiante puede vincular aquello que no es capaz de expresarse. Había un espacio donde decía, pregúntale a Elisa, ¿y quién era Elisa? Una estudiante de tercero a la cual se jactaba de tener conocimientos de sexualidad y le hacían las preguntas. Entonces, obviamente van marcadas con lo que el estudiante quiere hacer. Desde la parte de la psicología social llama la atención mucho esto, porque ¿por qué no le preguntan a un profesional? ¿Por qué no lo tienen a la mano? Porque la comunidad es rudimentaria, porque la comunidad está enclavada en un cerro, en donde me toca caminar un gran pedazo y si llevo tacones, pues a ver si bajo, y si llueve, paso por 3 ríos. Entonces, el lugar es como un campo en donde el estudiante quiere externar, quiere expresar, se cortan las innovaciones, las heurísticas, el modelo creativo del estudiante porque no tiene esos espacios. La idea de volverla a rescatar es que sea un producto del estudiante para el estudiante, que se edite, que ellos busquen la manera de poderlo hacer. Insisto, genera muchas innovaciones de las cuales ellos a veces no tenían ni la menor idea de poder hacer. La segunda pregunta es ¿cómo es posible que los alumnos de la preparatoria formen una identidad cuando la revista no ha sido constante y el tiempo de estudio es de solo 3 años? La revista fue en 1993, el estudio que acabo de hacer es exploratorio, tiene mucho más de 3 años. Recordemos que la identidad, yo me sustento en John Turner, tiene una tipología, hay identidad personal, identidad institucional, identidad laboral, identidad nacional, hay muchos tipos de identidades. No está sustentado el trabajo para hacer una exposición de la identidad, sino cómo se gesta una identidad
comunitaria, una identidad estudiantil. La comunitaria ya la tienen, Chimalhuacán. La identidad institucional está bien marcada y delimitada, pero ¿cómo lograr a través de una revista que se vean vinculados, que quede en la memoria colectiva del estudiantado algo? El estudiante no pasa nada más por pasar una preparatoria. Resulta que como es San Lorenzo Chimalhuacán, hay gente que tiene familiares, hermanos, primos y vuelven a ingresar ahí. Entonces es como la continuidad de algo. En las entrevistas, por ejemplo, hay algunos estudiantes, uno de ellos, Mario se llama, que dirigió la radio, ahora está en comunicología o la carrera de comunicaciones, donde UAM Xochimilco, curiosamente. Ahí mismo dentro he tenido la oportunidad de hacer entrevista con psicólogos sociales de la UAM y tenemos 3 que están trabajando con nosotros. Hay 2 maestras que son de metodología y trabajan toda la parte, psicólogas sociales de las que han egresado y algunas 2 de ellas les he dado clases y bueno, se han insertado en el campo laboral del educativo. Lo que a mí me interesa es rescatar la parte que ustedes van aprendiendo en la investigación. ¿Por qué? Porque es un campo nuevo, para mí, novedoso, que no se ha explotado en el terreno de la investigación. Mal pagado como todos los profesores, pero bueno, está abierto. Gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio para el Instituto Tecnológico de Sonora y bueno, que puedan realizar sus intervenciones. Ya vimos que están jugando allá atrás. Sí, ahí atrás. Bueno, tienen un tiempo. Gracias por estar escuchando. Ok, ¿sí se escucha? Se escucha, sí se escucha. Ah, ok. Ok, esto es para Elizabeth. Tú mencionas que existieron una serie de elementos muy interesantes en este proceso electoral del 2006, incluyendo la guerra mediática, el proceso de desafuero de Andrés Manuel, todo el movimiento postelectoral igual de Andrés Manuel, etcétera. Y también mencionas una parte muy interesante, son los blogs, mencionaste el blog del Sendero del Peje. Ahora, siguiendo con la misma línea de tu exposición con la teoría de la acción colectiva, me interesa saber cómo se explica el surgimiento. ¿Sí se escucha? Si puedes hablar despacio sin mover el micrófono sería mucho mejor porque… Ah, ok. Como que ok, empiezo de nuevo. No, sí. Si puedes dejar se congeló la imagen, si puedes dejar el micrófono en la mesa y hablar fuerte, quizás se pueda reconectar la comunicación. Ya hay imagen, a ver fuerte. Un poco. Que si por Messenger puedes hacerlo o correspondiente con lo que trató Elizabeth, que hagas una pancarta y que la pongas ahí enfrente de la cámara y quizás sea legible. ¿Ya se escucha o no? Todavía no se escucha. Te escuchamos entrecortado. Ah, ok. Te estás diluyendo. Es que Juan Soto está aquí, entonces te vemos medio borrosa. A ver, salte Juan para ver.
A ver, planteala. Presione el botón para que se escuche. Ahí está, no lo sueltes el botón. Ok. Ya te escuchamos, a ver, venga. Ok, es Roja Elizabeth. Sí, Desde los blogs, ahí nos quedamos. La anterior sí se entendió. Ok. Sí, lo que mencionas en tu exposición, el movimiento de los blogs, que fue muy importante y significativo en este proceso, sobre todo porque llegó a llamarse una manera de hacer periodismo ciudadano. Ahora, siguiendo este mismo contexto de la teoría de la acción colectiva y demás, ¿qué papel, en qué momento, cómo se aplica ese contexto de tu trabajo a la inclusión de este movimiento? Entonces, no te desesperes, es que acá llega entrecortada la comunicación. Despacio. Todavía tenemos tiempo. Desde que hablabas de los blogs, y de alguna manera los blogs se incluyeron en este proceso electoral y se llegó a llamar, como se llegó a mencionar que era una manera de hacer periodismo ciudadano. Por lo tanto, fueron una parte muy importante de este proceso electoral. Ahora te digo, respecto a tu trabajo en el mismo contexto de la teoría, la acción política y demás, ¿cómo se explica entonces el surgimiento de estas nuevas tecnologías de participación, de información, y entonces para hacer el futuro de estas mismas? O sea, porque se ha llegado a decir que incluso llegarán a regir el panorama político de los próximos años. Me interesa saber tu opinión respecto a este tipo de medios de información, de tecnologías que van a ser muy novedosas aquí en México. Si se escucha, eso es todo. Llegó muy entrecortada la pregunta, la información. Elizabeth dice que no se entendió, entonces si lo escribes, creo que por ahí hay un messenger o algo así, y a lo mejor se puede hacer la respuesta. ¿Sí? A lo mejor el problema era ella. Si alguien más quiere hablar, quizás se normalice. Vamos a establecer un diálogo muy extraño porque no entendemos exactamente. O sea, yo no logré captar tu pregunta, pero en general me parece que estás como un poco preguntando esto de qué importancia tienen estos espacios, como el blog, para… Lo ubicas en los medios y como formas de organización, digamos, como que si en el futuro es ahí donde se va a dar el proceso, según más o menos te entendí, de organización de la acción colectiva. Yo diría que efectivamente son espacios que van a permitir una organización donde los participantes de un movimiento no tienen que coincidir ni en el espacio ni en el tiempo. Y esto da una sensación como de mayor abarcabilidad de estos movimientos y también genera una idea, digamos, de solidaridad con personas que en otras circunstancias no podrían sentirse cercanas, no podrían sentirse empáticas en una misma idea, en una misma exigencia, en una misma lectura, ¿no? Ahora, lo interesante del blog también es que caben múltiples… como que hay un espacio como de discusión que en las asambleas, donde tradicionalmente los movimientos sociales discuten sus propuestas, pues se agotan las asambleas, es decir, yo creo que todos podemos pensar en esas asambleas que duraban
hasta la madrugada en los movimientos sociales y la gente ya estaba harta y ya se llegaba a una conclusión por votaciones apresuradas. El espacio del blog me parece que lo que permite es generar una discusión donde, si bien no se llega a un consenso inmediato, se va generando una opinión y una información, y las fuentes de información justamente hacen una diferencia en la calidad de la participación. Además, digamos, desde la psicología social ya hemos tenido como algunos autores que han hecho énfasis en la importancia de este tipo de medios, ¿no? El Yo Saturado de Kenneth Yergen, por ejemplo, es una muestra. Yo creo que cada vez habría que incorporarlo, esta dimensión del ciberespacio al análisis no solo de los movimientos sociales, sino de otros fenómenos que son de interés para la psicología social. Espero contestar tu pregunta, que más o menos interpreté. Bueno, paso aquí al moderador. Perdón, orden del jefe, que si quieren volver a intentarlo, que si, a ver, quieren hacer alguna prueba o alguna pregunta, o ya se cansaron. La están haciendo por Messenger, entonces creo que ahí va, la van a leer. A ver si aprendí a leer, pero no sé cuál. Hay dos cosas infinitas. Es una carta de amor para Elizabeth. Es ahí para hacer las preguntas. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? Entonces, ¿dónde? Lo mismo. A ver, permítanos, porque yo todavía no aprendo a leer en computadora. Nos estamos conectando y creo que ahí va la pregunta. Está interesante esto, es divertido. ¿Van a intentar hablar? Ya más o menos creo, ya se respondió a mi pregunta, más o menos ya no hay más preguntas. Bueno, por ahí creo que Elizabeth te puede enviar el correo. Que puches el botón. ¿Se escucha? Entrecortado. ¿No sé si se oye? No, Dani dice que no se escucha nada. Ya se escucha. No veo. Gracias. Que Elizabeth tiene su blog y no es de notas. Ok, me interesa mucho saber la dirección. Sí. ¿Cuál es la dirección? El correo de Elizabeth es eligarciah@hotmail.com. La dirección de su blog. Sigue sin escucharse. No sé, lo que pasa es que falla, pero que ya no escuchamos. Estoy como marciana. Creo que esta tecnología no está funcionando muy bien. Pero todas las exposiciones
posiciones se escucharon muy claras, eso sí, no hubo ningún problema. Acá allá sí nos escucharon y aquí no. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿aquí alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? Aquí se divirtieron con la transmisión al verlas ustedes medias borrosas. ¿No hay alguna pregunta, alguna observación? ¿No? Aquí en Sonora está bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, observaciones, les agradecemos a los organizadores y a Josué el habernos invitado y a ustedes por haber estado aquí aguantando un rato.